Bien, ahora vamos a demostrar la ecuación del arrastre. Y esto es súper importante. Y la demostración vamos a hacerlo un poquito distinto, porque la forma normal creo que lo hacen por Bernoulli, pero acá lo vamos a hacer de forma distinta. Acá me basé un poco a una bibliografía rusa que me pasaron, pero al final lo tuve que cambiar porque eso hacía unas condiciones ideales. Pero vamos a grano. Al final tenemos que llegar a algo así, mira, que son las ecuaciones que normalmente se ven. Entonces, ¿de dónde partimos? Imagínate que tienes acá tu satélite. Mira, este es el Sputnik, igualito. No sé si sabías, pero el primer satélite que se lanzó, el Sputnik, tenía esa forma esférica que ves ahí, que más parece la nave de los Namekusein. En un diferencial de tiempo, lo que va a hacer este satélite es moverse, ¿cierto? Hasta por acá, digamos. Entonces, va a chocar con las moléculas que están acá, las moléculas de aire. En un diferencial de tiempo, va a recorrer esta distancia. ¿Ok? Entonces sería velocidad, la velocidad que lleva por ese diferencial de tiempo. Esa sería la distancia de recorrido. Tienes un área de sección S, ¿ok? Tienes velocidad y tienes n. ¿Qué es n? Ahorita vamos a ver qué es n. Entonces aquí está definido. Vamos a poner un m0, que es la masa de una molécula, o sea, una sola molécula, una chiquita. Es el área transversal, n la concentración molecular. ¿De dónde viene eso? No me parece que se complica, pero ahorita vamos a ver. Y la densidad atmosférica, la altura del satélite. Esto es importante porque a medida que subimos, o sea, de cercano a la Tierra, tú tienes que la atmósfera cada vez se va haciendo menos densa. Entonces la densidad, pues obviamente va a cambiar, ¿no? Y de hecho cambia de una forma logarítmica dependiendo de la altura. Ya, entonces, seguimos. Ahora, partimos de esto. El volumen desplazado en ese diferencial de tiempo, o sea, tendríamos un diferencial de volumen, ¿cierto? Chiquito. Va a ser cierto o no, si tú calculas acá este volumen, simplemente es como si fuera esto un cilindro o algo así. O sea, sería el área por la distancia. La distancia, pues ese B diferencial de t. ¿Cierto? Ese sería el diferencial de volumen. Ahora, si nosotros queremos el número de moléculas que están colisionando, porque al final tenemos que analizar los choques, esas colisiones que se están dando. Entonces, el número de moléculas, ¿cuál sería? Simplemente sería esa concentración molecular, porque obviamente en esa pequeña región, por más que sea diferencial, hay muchas moléculas. Sería pues el número de moléculas que están chocando por ese diferencial de volumen. Ahora, ¿cómo sé que esto es correcto? Mira, fácil. Si tú multiplicas, acá dice por metro cúbico, ¿ok? Pero puede ser, al final es por volumen. Número de moléculas, ojo, moléculas por volumen. Si tú le multiplicas por el volumen que te va a dar, el número de moléculas, ¿ok? Pero aquí estamos analizando un diferencial, por lo tanto, acá es diferencial de volumen. Entonces, ese sería el número de moléculas. Si nosotros reemplazamos esto de la expresión anterior, lo reemplazamos, tendríamos que el número de moléculas que están chocando, que están colisionando, va a ser igual a esta expresión. Ahora, lo estamos viendo en diferencial, ¿cierto? En diferencial. ¿Listo? Ahora, obviamente, más que sea diferencial, el número de moléculas de todas maneras es más. Vamos a analizar el primer caso, choque perfectamente elástico, para recordar algunos conceptos y luego hacer una expresión más general. Entonces, en el caso ideal, ¿cuál sería la cantidad de movimiento para una molécula? Solamente una molécula. Un mol, una molécula es esto. ¿Cierto? ¿No? Que sería la masa cero, porque es en la masa de una sola molécula, por 2 veces la velocidad. ¿Por qué? Porque al ser un choque perfectamente elástico, la velocidad que lleva con la velocidad que se va son iguales. Y la cantidad de movimiento total sería 2 veces eso. Si lo vemos por vectores, también, ¿no? Al hacer las direcciones, al hacer que se reste, al final se va a sumar. Y sale esto. Entonces, en el satélite, debido a esta molécula, la cantidad de movimiento, el cambio en la cantidad de movimiento para el S satélite, para el Sputnik, sería simplemente el opuesto. Ok, hasta acá creo que estamos bien. Por lo tanto, el cambio en el momento lineal del satélite debido ya a todas las moléculas que están chocando, a toditas. Entonces sería el cambio que teníamos de una sola molécula, habría que multiplicarla por todas las moléculas, ¿cierto? O sea, por esto. Entonces, si tú multiplicas esto por esto, si tú ves, te va a salir esto de acá. Esto de acá no lo veamos, se coló. Ok, y tienes esa expresión. Este diferencial de tiempo lo pasamos a dividir y tendrías la expresión que estamos viendo acá. Y el cambio en la cantidad de movimiento respecto al tiempo, según la ley de Newton, eso es la fuerza. Entonces, por lo tanto, esa fuerza de arrastre, podemos decir, sería esta expresión que está acá. Entonces, ¿se parece a lo que finalmente estamos buscando? Sí se parece, pero acá estamos haciendo una consideración que es el choque perfectamente elástico.
Y lo cierto es que en la realidad es bien alejado de eso. Y ahorita vamos a seguir analizando. Entonces, para choques no ideales, yo creo que acá se entiende, ¿cierto? Normalmente la expresión para la fuerza de arrastre viene con un coeficiente de arrastre. Ahorita vamos a ver de dónde sale eso. ¿Cómo lo metemos ahí? Ok, para choques no ideales. Mira, para una molécula, ¿cierto o no que nosotros tenemos acá dos veces la velocidad? ¿Por qué dos veces? Porque nosotros estamos asumiendo, voy a acercarme un poco, este choque elástico. Entonces, ¿qué pasa en el choque elástico? Como las velocidades se van a mantener, ahí sale dos veces, ¿no? La que entra, con la que choca y con la que rebota. De ahí sale este 2. De forma general, vamos a ponerle este gamma. Entonces, claro, en el choque elástico ese es 2, ¿cierto? En un choque inelástico, es decir, cuando golpea y se queda pegada y no sale, solo tendrías una velocidad. Por lo tanto, este gamma sería 1. Este factor de transferencia de momento sería solamente 1. Y en un caso, pues, digamos, aerodinámico, que choca y no regresa, sino se va hacia el otro lado, pues ahí sí se van a restar las velocidades, vas a tener que el gamma va a ser menor a 1. ¿Ok? Creo que se entiende hasta ahí. Entonces estamos definiendo este factor de transferencia de momentos para tener una expresión más general. Entonces, si tú ves en la expresión anterior, básicamente todo se ha mantenido, porque lo único que hemos hecho es este 2 que habíamos definido arriba, lo hemos pasado hasta el último. Eso significa que de forma general, la fuerza de arrastre, lo único que va a hacer es que ese gamma se va a transferir hasta el último. Pero hacemos un pequeño truco. Más que truco es una forma para estandarizar de la forma en que normalmente se ve. Vamos a definir que ese gamma es la mitad de un coeficiente. Este va a ser el coeficiente de arrastre. ¿Sí? Es como si hiciera un cambio variable, ¿no? En vez de analizarlo por gamma, lo analizo por este C, por un coeficiente de arrastre. Si nosotros hacemos este cambio, entonces donde estaba gamma reemplazamos, sería un medio de este coeficiente de arrastre y de esa manera tenemos la forma general de la fuerza de arrastre. Y eso es lo que normalmente vas a encontrar. Ahora, de acá sale un montón de cosas a analizar, pero es muy bonito. Pero nos tomaría mucho tiempo, así que vamos a reducirlo a lo principal. Primero que nada, la forma normal en que se ve en los textos, por ejemplo, es como RA, bueno, al menos en los textos acá. Y es esta expresión que vemos acá. O sea que la fuerza de arrastre depende de la velocidad al cuadrado. Mientras más rápido vayas, vas a tener más oposición, más fuerza de arrastre. Depende de este coeficiente que estamos viendo. Y acá lo hemos visto básicamente de forma general, ¿no? Pero ¿de qué depende que este coeficiente gamma o este coeficiente de arrastre tenga el valor que tenga? ¿De qué depende? Depende pues directamente de la interacción entre las moléculas en este caso y la superficie, el material. Normalmente, la forma en que va a ocurrir es que prácticamente se va a quedar pegado. Ahorita vamos a llegar a eso. Ya, entonces, llegamos a esta expresión, ¿sí? Te decía que esta es la forma en que normalmente se ve, pero si nosotros lo vemos en forma vectorial, ¿por qué en forma vectorial? Porque para los trabajos y en general, tú necesitas verlo, vamos a hacer más cosas, ¿ok? Entonces, hay que verlo de forma vectorial. Si lo vemos de forma vectorial, acá vamos a hacer un pequeño arreglo y te sale de esta manera. Bien, acá dice una pequeña corrección, se me fue este S. Ok, pero sigamos. Entonces, la forma vectorial va a ser de esta manera. Si ves, básicamente hemos reescrito lo que está arriba, pero esta velocidad al cuadrado le hemos cambiado por el módulo por el vector. Ok, es lo mismo, ¿cierto? Si alguien tiene dudas, simplemente lo que tú vas a hacer es multiplicarle por el módulo arriba abajo. Y acá te sale al cuadrado, ¿ok? Y la velocidad vector entre el módulo, ese es el unitario. Claro, porque al final esto de acá es como que está en la dirección del unitario del vector. Porque la fuerza de arrastre, de alguna manera, es la dirección en la que va a ocurrir. Esa fuerza es en la dirección justamente perpendicular a la velocidad, ¿sí? Por eso es. Si nosotros dividimos entre la masa, vamos a tener la aceleración de arrastre. Recuerda que acá prácticamente todo lo trabajamos en base a las aceleraciones. ¿Ok? Entonces, si nosotros dividimos entre la masa, vamos a tener que es simplemente eso entre la masa. Pero vamos a meter acá un factor que es este de acá, que es el coeficiente balístico. Ahora, acá hay que tener cuidado, porque el coeficiente balístico, dependiendo de qué materia estemos tratando, puede cambiar un poquito. ¿Ok? Normalmente, en mecánica orbital, ese coeficiente balístico se define de esta manera. ¿Ok? El coeficiente de arrastre, el área, dos veces la masa, lo que normalmente es constante, por eso lo separamos.
Entonces tendríamos solamente esta expresión: coeficiente balístico, la densidad, la velocidad relativa y la velocidad vector. Listo. Aquí, como te dije, hay para analizar un montón de cosas. Por ejemplo, a ver, ¿qué cosa es importante analizar? De repente el área proyectada es, perdón, el área, el que se considera es el área proyectada transversal, y eso depende de la actitud. Y puede decir, ¿cómo que de la actitud? El satélite tiene que estar alegre, tiene que estar... No, no, no. Actitud en mecánica orbital se llama a la orientación, a eso se le dice actitud, por si acaso. ¿Qué otra cosa es importantísima? El coeficiente de arrastre. Normalmente para satélites se considera 2.2, y alguien muy perspicaz podría decir, 2.2. O sea, eso significa que el gamma que nosotros analizamos al inicio es 1.1. Pero yo me acuerdo que 1 prácticamente es cuando se queda pegado. De hecho, es cuando se queda pegado. O sea, esto, ¿cierto? Este acá, mira, si este es 2.2, entre 2, gamma es 1.1. O sea, prácticamente es esto. Y la verdad es que sí. Y justamente a eso quería llegar. Ese análisis es muy bonito. Si recuerdas la imagen cuando las naves están ingresando a la Tierra con toda esa atmósfera a esa velocidad, prácticamente se forma una onda de choque brutal, ¿no? Donde se pone al rojo vivo y tenemos que usar los zetas para que soporten el calor de entrada y etcétera. Y es porque las moléculas prácticamente están quedando pegadas. Y claro, no es que se queden pegadas, sino se quedan pegadas, recorren, entrega su energía y luego sale, se disipa de esta manera, ¿no? Es muy, muy interesante analizar esto. Ya, pero lo dejamos ahí, y cualquier otro análisis tú puedes entrar y revisar y conversar y discutir un rato con la IA. Pero sí es muy interesante este análisis. Entonces lo dejamos ahí, espero que se haya entendido haciendo la deducción de otra manera. De todas maneras, analiza un poco por qué es esto, ¿no? ¿Por qué 2.2 para satélite? ¿Cómo se comporta, pues, la superficie? ¿Qué pasa con las moléculas? Eso es muy interesante.